noches, soy Mariela Gómez Cerro, esto es Arte Humano Sessions, gracias por estar un viernes más con nosotros. Y hoy vamos a tener a Ana García Salas, y la vamos a invitar a hablar con ella para que nos cuente sobre su nuevo libro, ¿A qué huele la guerra? Hola María, Bienvenida, buenas ¿cómo tardes. estás? Bienvenida, gracias por aceptar esta entrevista y poder hablar sobre contigo, ¿no? Con vos, como escritora, que nos cuentes de dónde vienes, cómo empezó toda esta aventura de escribir, ¿no? Sí, lo defines bien porque es una aventura, la verdad que sí. Bueno, mi formación no tenía nada que ver con la literatura, la verdad es que es esa. Yo estudié relaciones laborales y empresariales aquí en mi ciudad, en Lleida, en Cataluña. Y bueno, por circunstancias de la vida he viajado, he trabajado fuera en el extranjero, República Checa, he trabajado en Valencia, en Madrid, y llegó un punto de mi vida circunstancial que me hizo dar un giro a lo que yo llevaba haciendo hasta entonces, que era administrar un restaurante aquí en la ciudad de Lleida, y ya me dediqué a escribir. Y Sí. empezó lo que empezó por casualidad, porque además coincidió pues con la pandemia. Fue una época muy dura para todos. Yo sé de mucha gente que ha tenido que reinventarse y lo mío es verdad que vino un poco como circunstancia de un accidente de moto que tuve en la República Checa. A partir de ahí empecé a narrar lo que me había pasado. Llegó la pandemia y ahí empecé a escribir ya y descubrí mi vocación porque, bueno, reconozco que es mi vocación. O sea, es que lo disfruto muchísimo. Sí, es Es tu muy bonito. vocación. No, lo que pasa que es verdad que en casa, y es verdad que siempre hablo de mis padres, pero es que yo creo que son los que nos han inculcado. Yo vengo de una familia numerosa, somos 7 hermanos, la mayor con una gemela de 7 y uno que falleció en el 90, Alberto. Y en mi casa siempre ha habido libros, o sea, mi padre es profesor él sí tiene la vocación del profesorado de primaria, y entonces en casa siempre ha habido libros, o sea, es una familia muy artística, libros, música, de los 7 hermanos, 4 viven de la música, pero en mi casa siempre hay libros y mi madre es la mayor lectora que he conocido en mi vida, o sea, devora libros, otra hermana mía que vive en Madrid también. Y yo creo que pues igual estaba ahí dentro y a veces las circunstancias de la vida hacen que eclosione algo y de repente sale todo, ¿no? Por circunstancias personales, yo he tenido muchas vivencias a nivel personal y es verdad que, bueno, pues es una manera también de sacarlo, de compartirlo, de irlo superando, y lo que empezó a lo mejor como una manera de compartir con los demás algo que me estaba pasando y viviendo, pues se ha convertido pues eso, en profesión. Claro, yo sí lo considero mi profesión porque hago jornada completa, o sea, me puedo estar 10 horas al día escribiendo, leyendo, corrigiendo. He descubierto que, bueno, siempre me ha gustado leer, ¿eh? Yo era una niña lectora, luego llega la adolescencia y uno como que se enfrenta más a eso a lo mejor, era mi caso, pero luego lo he vuelto a retomar y dices tú que parece que he escrito toda la vida. Bueno, es una cosa que se puede aprender. Si le pones ganas, me encantan los idiomas. Es verdad que pues, viví en República Checa, aprendí el idioma checo, hablo inglés, empecé a estudiar ruso. Eh, es verdad que somos una familia pues, de oído musical, con lo cual tenemos cierta facilidad para los idiomas, pero siempre me ha gustado investigar la gramática, el vocabulario. Dices, bueno, vas aprendiendo. O sea, mi primer libro, que lo escribí hace pues 5 años, que soy bastante novela en este sentido, en el tema del tiempo. El primer libro, pues, claro, la gente que ha leído desde el principio sigue esa evolución. Aprendes vocabulario, aprendes giros, aprendes gramática, aprendes un montón de cosas. Y cuando llegó ¿Y el cuáles momento son de, tus libros, Ana? ¿Cuáles son tus pues, libros? sí, mira, el primero que escribí es una novela corta ubicada en Afganistán, que es Adiós Kabul, que bueno, son 100 páginas, pero también de una historia intensa, porque es verdad que escribo de lo que veo, de lo que siento, lo que me transmiten, pues hoy en día, por desgracia, hay mucha situación social y de guerra, y entonces yo veo el telediario y me viene la historia, porque a veces cuando me preguntan dónde me inspiro, no me planteo voy a escribir sobre este tema, o sea, me viene la historia.
Yo, por ejemplo, en Adiós Kabul estaba pues, un día viendo la televisión, vi la llegada de los talibanes, vi las imágenes que todas las televisiones aquí en España, es como que en todo el mundo emitían, y ahí me vino la historia de lo que quería contar. Con ¿A qué huele la guerra? Ya llevábamos un año de la última invasión de Rusia, ¿vale? De la última invasión en el Donbass, y no me venía una historia de Ucrania. Y entonces pensé, bueno, pues igual de Ucrania no tengo que escribir, no me viene la historia, no voy a forzar nada. Y de repente, cuando ya había pasado un año de la guerra, de la invasión, Sí. viendo el telediario, yo seguía a un corresponsal de guerra que se llama Alberto Sicilia, que estaba, bueno, pues destinado en Kiev desde hacía pues, muchos años, porque esto de Rusia y Ucrania no es de ahora, o sea, esto No. lleva toda la vida. Y viendo a ese corresponsal de guerra, me vino ya la trama principal, me vino el personaje principal, que es Alejandro, que es un corresponsal de guerra que vive en Madrid, que bueno, le envían a la zona del Donbass, de la zona de Ucrania del Este, pues para hacer un reportaje simplemente, y allí le Ujú. pilla, por circunstancias, pues el inicio de la invasión. Y entonces, a raíz de ahí, pues ya empecé a crear la trama. Me encanta viajar, como he viajado y he vivido en el extranjero, pues me encanta viajar, y empecé a hacer, bueno, kilómetro cero, el Donbass ucraniano, me interesaba, bueno, pues relatar, porque a veces pienso, no estamos enterados muchas veces porque no tenemos tiempo de todo lo que pasa, va la vida muy rápida, Ujú. Sí. entre trabajo, niños, ocio, lógicamente, amistades. Entonces quería como mi granito de arena para contar desde mi punto de vista y cómo lo he vivido yo, claro. Yo, ahora que he conocido a gente ucraniana aquí, por ejemplo, que trabaja en Lleida, pues, Ujú. ostras, es de admirar, porque yo viví en República Checa, estuve 7 años allí, pero voluntariamente, o sea, a mí me ofrecieron un trabajo, me fui allí, y entonces me pongo en situación de esta gente que de un día para otro tienes que dejar ya no solo tu casa, es que dejas tu No. trabajo, dejas tus amigos, dejas el parque de la esquina al que Sí. vas cada día. Y entonces, bueno, vi a Alberto Sicilia, el corresponsal, y dije, pues ya está, ya tengo la historia para escribir el libro. El título me vino más tarde porque no siempre me viene el título al principio, o sea, eso depende de Ujú. cada libro, y así creé esta historia, sí. ¿Y cómo me contaste recién, cuando ya sabes cuál es tu historia, cómo ibas armándola? ¿Vas con un diario? Eh, De la marcha. Mira, ¿Sobre la marcha? sí, este año pasado, en 2025, me propuse, pues, en mi ciudad de Lleida hay grandes escritoras y escritores, y me propuse porque muchas veces, ahora leo, siempre se lee de todo, ¿no? Los clásicos y que te pueden enseñar a escribir, porque yo digo que leyendo se aprende mucho a escribir, pero me propuse el año pasado conocer a las autoras y autores de mi ciudad, porque, Ajá. jolín, claro, somos muchos, y entonces bueno, hay varias librerías en Lleida que hacen presentaciones cada semana, y estuve apuntándome mucho bueno, pues a conocer a esta gente y tal. Sí. Claro, cuando ves que, yo qué sé, que ahora me he perdido, Mariela, ahora me he perdido, que no me has No, dicho. yo te preguntaba si para cuando vas escribiendo, pensé que por ahí o viajabas o mirabas Sí, o anotabas en un diario algo, ¿no? sí, mira, había una autora que decía que hay como dos formas de escribir. Uno, que ya desde el principio lo tienes todo marcado, ¿vale? Y ya antes de empezar a escribir ya tienes los personajes, un poco por dónde va a ir la trama, incluso al final. Y luego hay otro tipo de autores, pues que van sobre la marcha. O sea, tú empiezas, yo me siento, empiezo a escribir y me va llevando la historia. O sea, Sí. sí, los personajes se van creando y van apareciendo conforme voy escribiendo. Ostras, pues ahora mira, el compañero de Alejandro, que es el periodista, el cámara, tendrá más o menos protagonismo, será de esta manera o de la otra. Ok. Sí, y voy un poco a nivel geográfico, sí me gusta mucho al detalle, o sea, yo me meto en Google bueno, pues intento aprender pues de un punto geográfico, pues de Kiev para llegar a Odessa, cómo, ¿sabes?, qué carreteras siguen, para que el personaje siga realmente ese... Y luego me centro mucho a nivel emocional,
La verdad es que soy del 30 de junio, soy una cáncer pura y el tema emocional, la gente me gusta porque dice que transmito. Entonces, que seas capaz de llegar a la gente. Con esta historia, por ejemplo, mi padre, que fue profesor de primaria toda la vida y un gran Sí. lector, escribe, empezó a estudiar filosofía, historia, me dijo que era el que más le ha gustado de todo lo que he escrito, que es muy emotiva, que está bien contada, que es, bueno, es una historia dura porque, claro, la guerra, quieras que no, pues sí, nos lleva a Sí. situaciones muy duras, pero Mm. es una historia, siempre le pongo optimismo y le pongo, bueno, la esperanza de que a ver qué día el ser humano es capaz de salir de estas De salir situaciones. de lo que... Y entonces estaba justo en la presentación de ¿A qué huele la guerra? Entonces me dijo, Ana, ¿qué estás escribiendo ahora? ¿O qué has publicado ahora? Y le dije, pues mira, ¿A qué huele la guerra? Que es sobre Ucrania. Y me dijo, ostras, pues te lo voy a comprar porque se lo quiero regalar a una compañera, una chica que tengo aquí Mm. trabajando, que es de Ucrania. Y entonces se lo regalé a Tetiana, se lo Ay, regaló sí. a Tetiana. Y cuando volví a hablar con ella me dijo, Ana, es que parece que hayas vivido allí. O sea, es que describes de una manera, pues la plaza de Kiev o la carretera que da la sensación como que, pues eso, de que has estado viviendo allí. Digo, no, lo que pasa que me gusta leer, me gusta documentarme mucho, leo mucho para documentarme y para luego yo poder escribir y transmitir o narrar, pues eso que está pasando. Sí, Y sí, luego sí. hay otra chica ucraniana que me ha dicho, Ana, hasta que no acabe la guerra no lo puedo acabar, porque lo paso muy mal. Claro, es que piensa que estas personas tienen a sus familias allí. Todavía ¿Eh? ya. Claro, tíos, padres, abuelos, y siguen viendo cada día en televisión toda la desgracia, y porque ahora ya no hablamos, aquí en España ya no se habla tanto de Ucrania y otros problemas, ahora pues con Trump, con Groenlandia, con Gaza, pero Ucrania sigue Claro, estando ahí. pero la guerra sigue igual. Ahora que todo el mundo vaya a mirar para otro lado, para Groenlandia, a ver qué hace Trump, no Claro, significa que ahí terminaron, o sea que claro. no le van a prestar atención, ¿no? Y me gusta en tu libro eso que decías, ¿no? Muchísimo de ubicarnos, ¿no? Como no, yo también no tengo tanto tiempo de saber, perdón, dónde están las cosas, dónde está el río o lo que sea, ¿no? Y me encanta, eso es muy, muy, muy de investigadora. Por eso también pensé que había sido y que había llevado una libreta, ¿no? Anotando esto, lo otro, que veías, ¿no? Yo mi Qué sistema, curioso, ¿no? yo mi sistema es, tengo un WhatsApp que solo estoy yo. O sea, tengo un WhatsApp personal mío y ahí voy apuntando. Entonces, yo, por Sí, ejemplo, leo y veo algo que me interesa para luego contarlo yo, me lo apunto. O estoy de viaje con mi sí. pareja, que nos gusta mucho viajar, estamos viajando, la verdad que bastante, y veo algo que interesa y también lo anoto. Sí, mm, Estoy ya echando la vista atrás, porque una ya tiene una edad, echando la vista atrás, yo recuerdo de pequeña la curiosidad esta de aprender, de tener el diccionario, o sea, era un poco repelente en este sentido de una palabra que no conocía la buscaba o en un idioma. Y ahora igual, ahora, pues yo qué sé, ves pasapalabra, ¿vale? Y una palabra que no la conoces y ya la estoy buscando y me la sí, apunto. Y claro, ahí vas sí. creciendo a nivel de vocabulario, a nivel de lo que te decía, de giros, de... Es importante tener una historia, ¿vale? Porque es lo que te engancha, pero Ujú, para mí es importante escribir bien. O sea, yo quiero seguir mejorando, quiero seguir sí, aprendiendo, sigo leyendo, seguiré escribiendo, porque ahora ya sí que, bueno, es a lo que me quiero dedicar sí. y la gente me está apoyando y, bueno, es verdad que, Sí, pues, para los que recién se unen, ¿no? Estoy hablando con Ana García Salas, ¿no? Que a está en Lleida, no me sale porque como con Lleida, mi sí, acento es Lleida, sí. y en España, y ella escribió ¿A qué huele la guerra? ¿No? Eh, qué curioso tu tapa. Tengo que preguntarte cuál fue la Sí. idea de la tapa, ¿no? Mira, la idea de la tapa, uno de los personajes, yo quería introducir a un personaje infantil, porque es verdad que a veces como que les Ujú, dejamos de me lado, comenta un poquito más. Ujú, sí, como que presuponemos que los niños se adaptan a todo y enseguida, pero yo creo que son un colectivo que, sobre todo en situaciones tan duras y de una guerra, de una situación bélica como esta,
me pongo en su situación. O sea, un niño, tengo un personaje que es Víctor, ¿vale? Ok. Que tiene 4 años y me planteaba, tú imagínate que estás en tu casa y cae una bomba y al día siguiente tienes que coger a ese niño de 4 años, meterlo en un autobús, llevarlo a Polonia, de Polonia a sabe Dios dónde, que el niño empiece una nueva vida, que aprenda un nuevo idioma. Entonces me interesaba mucho el punto de vista de un niño. En Adiós Kabul eran niños de 15 años, un poco más mayores. Aquí quería un niño para, bueno, pues para que la gente sea consciente de que tenemos mucha suerte, los que tenemos la suerte de haber nacido en un lugar, bueno, nuestros antepasados pasaron lo que pasaron, ¿no? Pero yo, mi Claro. generación, por ejemplo, hay que dar gracias todos los días, porque por el hecho de haber vivido en España he podido tener una formación, una educación que me lleva hoy en día a donde estoy. Entonces, la foto era como, bueno, la ingenuidad y la dulzura del osito de peluche, ¿vale? Que es también un protagonista del libro, porque es un protagonista, bueno, es un peluche que tiene el niño Víctor, y luego la destrucción detrás de, bueno, pues lo que supone esta dualidad de la destrucción, pero la esperanza de la gente, de los niños, de que son la generación del futuro, que ojalá lo hagan mejor que mucha otra gente de hoy en día, ¿no? Claro. Mujeres ucranianas he conocido aquí, claro, unas se han venido con niños pequeños desde allí, otros han nacido aquí. Entonces, claro, es que están en una situación muy complicada en el sentido de no puedo volver a mi país, no puedo volver, no puedo hacer que mi hijo conozca a sus abuelos, no puedo hacer que mi hijo conozca a su tío que está luchando en el frente. Es que estamos en el siglo XXI, estamos en 2026 y seguimos, bueno, pecando de, pues bueno, de la ambición, bueno, fatal está el mundo. O sea, yo cuando escribí este libro, la verdad es que es porque, pues eso, me vino la historia cuando vi a aquel corresponsal, que es una historia real. O sea, este hombre no es una película, no es un libro, es un hombre que lleva allí no sé cuántos años y con el micrófono en la mano dando parte de todo lo que está viviendo. Y dije, pues mira, ya voy a escribir, porque es verdad que los periodistas también hacen un trabajo extraordinario que a veces no se les tiene en cuenta. A veces damos muchas cosas por supuestas y Claro. como que Sí, vivimos no, en y son gente que vive ahí, que no, que vive ahí, no, como los su demás, vida. aunque sea Sí, español o que sea, no sí, sé, alemán o argentino, que está en Ucrania, está viviendo ahí como cualquiera de los ucranianos, ¿no? Por eso y me como gusta también ese, como un homenaje y un reconocimiento a la gente que eh, está ahí viendo qué le pasa a lo, ¿no? Informando a todo el claro, mundo qué es lo que está pasando realmente, ¿no? hay que valorar el esfuerzo que hacen los demás. Yo digo que a veces estamos donde estamos porque falta mucha empatía. Y si todo el mundo se pusiera un poquito en, pero no te digo ya solo periodistas, en el sitio del camarero, en el sitio de la limpiadora, en el Sí. sitio de, pues a lo mejor nos daríamos cuenta de, bueno, de que las situaciones no son fáciles. Hay que vivir experiencias para poder luego opinar. Yo he vivido en el extranjero y es lo que digo, o sea, yo fui voluntariamente, todo Ujú. pagado, una buena situación, aprendí el idioma, pude viajar, pero imagínate la gente que tiene que abandonar su país obligado y forzado. Es que, y aprender un idioma. A veces damos por supuesto que, claro, no es fácil aprender un idioma. Hay que dedicarle No, tiempo, hay que dedicarle esfuerzo, no es siempre verdad. hay mucho el tiempo para hacerlo. Entonces, No, no. o sea, a mí el transmitir esa emoción que puede sentir alguien que tiene que abandonar su país. De hecho, el libro pues lo dedico a los que tienen que abandonar su país de forma forzosa y tal. Pues claro, es ponerte en situación. No todo el mundo se va de su país por gusto, porque... Entonces, bueno, quería también darles un poco de voz, que yo creo que una de las ventajas que tienen los escritores es que pueden dar voz a sus personajes y entonces por lo menos transmitir un poco esas ideas. Mm. Sí, porque realmente yo que ando siempre buscando, leyendo, no hay, que yo sepa, no hay libros sobre Ucrania y sobre lo que pasa. No se me viene ninguno a la cabeza que esté escribiendo. Muchas veces escribe sobre alguna guerra que ya pasó, Sí. ¿no? Pero no una que esté ahora presente, ¿no? Por eso tiene mucho valor tu libro, ¿no? ¿Y por qué le pusiste a qué huele la guerra? Pues mira, porque un día escuchando, ¿cómo fue? Escuchando a un autor, no sé si chileno o era sudamericano, ¿eh?
y decía que le había sorprendido el tema del olor, que a veces no se le da importancia, pero que es un aspecto muy negativo también de una guerra, Sí, porque, claro, los que estamos fuera, al otro lado, si piensas en las muertes, en los disparos, en el sufrimiento físico, ¿no? Pero la angustia del mal olor, o sea, del olor a sangre, del olor a fétido, del olor a podrido, y me llamó la atención ese día la entrevista y ahí es cuando me vi, yo ya estaba escribiendo el libro y ahí me sí. vino. Y entonces luego lo integré en el capítulo en el que Víctor ya consigue salir de allí y dije, mira, es una buena manera de integrar el título en el, bueno, pues en el texto, en el párrafo de la novela. Pero sí me interesaba también porque a veces no, claro, el olor es un No te sentido pones que a sí, pensar. claro, no te paras a pensar, o sea, la vista sí es súper clara, el oído, ¿sabes? Como que es algo más del día a día, pero el olor, dije, ostras, pues es que Sí, no porque tiene esta claro, de... porque el título me da, es como que te hablara, ¿viste? Y te dijera, ponele a mí que estoy acá sentada en Alemania, bárbara, ¿no? Y decirte, fíjate, como, ¿no? En otro lado están en guerra, en otro lado, eh, sí, Claro, no te puedes imaginar lo que lo que están pasando los claro. demás, ¿no? Y al final ya como que naturalizas, porque como cada día es lo mismo, o sea, ahora cada día, ahora no, pero cuando, por ejemplo, en la televisión salen los bombardeos con los drones, con los misiles, el fuego, los edificios de apartamentos derruidos, es que al final lo naturalizamos y dices, mira, otro ataque más en Gaza, otro ataque más. Claro, me gusta dar un poco de, pues eso, de oída, bueno, pues de dar voz a estos conflictos que de otra manera a lo mejor no, lo que digo, es una suerte pues no tener estas preocupaciones, pero es que hay mucha gente que las está Ujú. teniendo. Yo, por ejemplo, hice una presentación de este libro en una librería que me acompañó una compañera ucraniana de aquí de Lleida y Ay, qué linda. media hora antes estaba hablando con su madre a ver qué tal, porque es que 2 horas antes había habido un bombardeo. Entonces, claro, eso no te das cuenta hasta que No. convives con este tipo de personas o indagas un poquito más en estas historias. Mm. Sí. Ana, ¿has podido presentar este libro? ¿Cuándo fue publicado? Este se publicó en 2023. En el 2023. ¿Y lo has Sí. podido presentar? Y la gente qué te ha dicho? Bueno, la gente que lo ha leído me dice que, bueno, que muy bonito. Es una historia Sí. muy bonita, es una historia emotiva. Mira, de hecho tengo una hermana que vive en Pamplona que me decía antes de ayer que hacía tiempo que no leía y que se ha puesto ahora con mis libros y que le estaba Sí. encantando y que sí, sí, porque dicen que emociona, que aunque sea Ay, qué tratado, lindo. aunque sea el tema de la guerra, pues está tratado con mucha sensibilidad y con, bueno, Sí. emociona y hay capítulos que emocionan porque sí, es verdad Porque te que toca. lo que te decía, que yo he vivido situaciones emocionales duras, pues yo, por ejemplo, perdí a mi marido que le dio una parada de corazón con 43 años, he tenido que salir de ahí. Son situaciones que te enseñan a, ¿sabes?, a salir adelante. Mm, igual tengo una sensibilidad un poco, pues sí, que soy capaz de expresarla bueno, de expresarlo con palabras, porque a veces uno lo Claro, puede expresar. canalizar tus sentimientos, ¿no? A veces uno lo puede expresar con la mirada, con las lágrimas, pero bueno, si eres capaz de expresarlo con palabras y que la gente cuando lo lea se emocione, y pues jo, eso para mí es muy bonito y la Claro. gente sí Sí. reconoce eso. Entonces, eso me anima también a seguir escribiendo Mira, y sí. estoy escribiendo uno ubicado en Marruecos, porque pues, con mi pareja nos gusta viajar. El año pasado hicimos una buena vuelta de Marruecos. Sí, Este lo sacaré pues, en unos meses. Y luego me sí. interesaba, pues me vino también la historia de Berlín, de la caída del muro. Leí el otro día algo sobre el muro, hace unos meses, y ya estoy con esa historia también. Pero Qué bueno, lindo. he escrito también cosas más personales, pues un libro pues inspirado un poco en unas semanas que pasé yo con mi marido con el tema pues, de la parada de corazón, que estuvo en coma inducido y tal. Y bueno, pues tengo vivencias, lo que te decía, emocionales y sentimentales que me permiten, bueno, pues
sacar, escribir y narrar historias con fondo, ¿sabes? Ay, Sí, Ana, Ana, gracias por estar hoy con Arte Humano Sessions para hablar un ratito, ¿no? Esta es la primera entrevista, pero vamos a hacer otras más. a ver. Eh, Me encanta y también quería darte la bienvenida que vas a estar con nosotros el año que viene en la Feria del Libro. Ujú. ¿Y dónde pueden conseguir tu libro antes de que llegue la feria, que es en octubre, pero pueden comprar Sí. tu libro por dónde? Mira, todos mis libros los pueden conseguir en Amazon, ¿vale? Además los tengo Sí. en formato tapa blanda y en formato Kindle, o sea, en ebook. Y luego en Lleida, en la librería Caselles, por ejemplo, y en la Copistería General de Estudis también. Pero Sí. bueno, sí, y si no, hago envíos, o sea, porque me gusta también dedicarlos personalmente. Hay gente que me lo pide Ay. pues, para regalar o para enviar, ¿sabes? Por dirección, por Claro, te postal. pueden escribir ahí a Ana, Sí. Ana García Sala. No, tu Instagram no es Ana, ¿cómo es? Tengo Anagruiter72, Ana Writer. Sí, sí, que ese es como ahora me más, acordé. sí, ese es como más para el tema literario. Y luego Ana García Salas para, también pueden encontrarme allí. Y te lo van pidiendo ahí. Ay, Ana, muchísimas gracias, un gusto conocerte. Igualmente, y estamos en contacto y bueno, feliz año a todos los que habéis estado por aquí. Y saludos besos a todos. Hasta la semana que viene. Gracias.